Buenas tardes, chavos. Bien, vamos a empezar una nueva materia, la cual es base de datos. ¿Ok? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué van a hacer ustedes en el transcurso de estos meses, de estas semanas, perdón? Bien, ustedes me van a desarrollar lo siguiente. Sabiendo que venimos acarreando materias que tenían que ver con este punto, ¿okay? Quiero suponer que ya no estamos en ceros. Bien, me van ustedes a diseñar una base de datos, para empezar, de el manejo, que va a llevar el manejo, que va a llevar el control. La base de datos nos va a servir para almacenar, obviamente, los registros de maquinaria. ¿Ok? ¿De a qué me refiero con maquinaria? Imaginemos que estamos en una maquila, traemos maquinaria de Estados Unidos, compramos maquinaria de forma dentro del país nacional. ¿Ok? Esta maquinaria se debe registrar en un sistema. ¿Ok? Pero primero vamos a diseñar la base de datos. Dentro de la base de datos se tiene que tener el control de dicha maquinaria. ¿Okay? Imaginemos los campos. Un campo del número de control de la maquinaria, el cual va a ser de forma automática, ojo, y se va a llenar tanto con caracteres, con números y letras. ¿Okay? El nombre de la máquina, su descripción, marca, modelo, serie, cantidad, precio en dólares, precio en pesos, el peso obviamente de la máquina, ¿okay? Cuánto pesa, su origen, sus fracciones arancelarias, mexicana, americana. También se tiene que llevar el control de a qué pedimento pertenece, qué pedimento de importación pertenece. ¿Ok? El tipo de cambio es muy importante que se lleve el control también, porque imaginemos, traigo una máquina de Estados Unidos y me cuesta $1,800. ¿Ok? Y la traigo cuando el peso está en 20, entonces me saldría en 36,000 pesos. Pero cuando yo la voy a regresar dentro de 8 meses, 7 meses, ¿okay? Imaginemos que el peso está arriba de 20. Imaginemos que está a 22, está a 23. Entonces, en el concepto de maquinaria, las máquinas que traemos regresan con su mismo valor. ¿Okay? Por eso tenemos que llevar el control del tipo de cambio cuando la importamos y asimismo cuando la exportamos. Ok, como les decía, es importadas y nacionales. Ok, ¿por qué es importante esto? Al momento de generar los reportes ya en el sistema, tenemos que diferenciar cuándo es importada y cuándo es nacional. Nos tiene que hacer, por ejemplo, una sumatoria al final de cuántas máquinas importadas tenemos y su costo total de manera general. Ok. Tomen en cuenta las tablas, que son base, como son los de la tabla de usuarios, la tabla de entradas, salidas, etcétera. ¿Okay? También debemos de llevar el control de las máquinas por su ubicación. Si están en la planta A, en la planta B, en la planta C, si están en otra fábrica, etcétera. Toda esta parte es importante que la tomemos en cuenta por obvias razones, que son el controlar toda la maquinaria de una empresa determinada. ¿Ok? Si nosotros establecemos
una mala planeación de base de datos, nuestro sistema no va a funcionar correctamente. Si establecemos un campo que no corresponda a la utilización del sistema, vamos a tener problemas. Por ejemplo, si yo quiero la sumatoria de todas mis máquinas y estoy utilizando un tipo de campo varchar, ¿podemos sumar letras? ¿Okay? Obviamente no. ¿Sale? Tiene que ser numérico. También determinar las fechas de ingreso, ¿okay?, de la máquina. ¿Por qué? Porque al momento de llevar los controles tenemos que ver cuánto tiempo lleva ya una máquina importada dentro del país, ya sea para regresarla o para hacer una devaluación del costo de la misma. ¿Okay? Ustedes deben, de los puntos que les mencioné, deben investigar qué es una fracción arancelaria, cuáles son las fracciones arancelarias de maquinaria, etcétera. ¿Okay? Bien, ustedes van a tener, basándonos en lo que les estoy pidiendo que hagan, la siguiente tarea. Me van a desarrollar, obviamente, lo que ya les decía, la estructura de su base de datos, la estructura de sus tablas, ¿ok? Me la van a desarrollar y también me van a determinar, como lo vimos en la materia pasada, cuáles son las tablas principales, ¿ok? También cómo va a funcionar la base de datos. En este caso vamos a darle pura base de datos. Cómo va a funcionar la base de datos, ¿ok? Y cuáles van a ser los procesos que va a llevar consigo dentro de cada tabla para los registros, ¿ok? Esa sería su tarea número 1. Su tarea número 2 es la siguiente. Me van a escribir todas las sentencias SQL que hemos utilizado y que les he enseñado. Ojo, que les he enseñado, ¿ok? Que les he enseñado hasta el día de hoy. ¿Sale? Por ejemplo, create database, ¿para qué me sirve? Use, ¿para qué me sirve? Select, ¿para qué me sirve? El select utilizando where, ¿para qué me sirve? El alias, ¿para qué me sirve? Todas las sentencias, insert into, delete, update, etcétera. Todas, absolutamente todas. ¿Ok? Me las tienen que escribir y me van a redactar para qué sirve cada una. ¿Ok? Tienen que ser las que yo les enseñé. ¿Ok? Si me escriben alguna que no, ¿ok?, ahí viene una mala. Me tienen que escribir también lo que habíamos visto en la creación de triggers, para que me sirva un trigger, cuál es su función, el store procedures, etcétera. Esa es su tarea número 2. Y su tarea número 3, ¿ok?, su tarea número 3 es investigarme los tipos de bases de datos, que existen, ¿ok? Esas serían sus tareas, ¿ok? Sencillas, muy sencillo, ¿ok? Cualquier cosa, ¿ok?, me pueden escribir al privado. El tiempo de las tareas es hoy hasta el día domingo. ¿Ok? ¿Sale, chavos? Nos vemos en el siguiente.